nuevamente. Qué bueno que usted esté leyendo día tras día la palabra del Señor. Y ahora estamos mirando lo que tiene que ver con el libro de los Hechos y lo que nos narra la palabra del Señor en una iglesia de la historia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, cómo actuó, cómo vivió, cómo obtuvo tantas cosechas de una vida victoriosa en el Señor. Gloria al Señor. Así que hoy vamos a hablar, el título va a ser discernir y obedecer la voluntad de Dios. Discernir y obedecer la voluntad de Dios. Pero vamos a entender cómo se conoce la voluntad de Dios, especialmente en los siervos como el apóstol Pedro y otros más. Y abramos la Biblia en Hechos capítulo 11, versículos 1 al 18. Y vamos a entender que discernir y conocer la voluntad de Dios es mucho más importante que cualquier otra acción o actividad. Cuando usted no conoce la voluntad de Dios ni la discierne, usted puede hacer cosas en la iglesia que aún no está Dios, digamos, aceptando, porque usted está haciéndolas caprichosamente, o porque usted las hace por costumbre, o porque usted ha tomado una situación ritual. Pero entendemos que el Padre nuestro dice: hágase ¿qué, amados hermanos? Tu voluntad. Y la voluntad de Dios es grande y perfecta, pero esa voluntad de Dios es indispensable, amados hermanos, que la comencemos a descubrir, a conocerlas. Así que miremos cómo fue la voluntad de Dios en un evento especial. Dice la palabra que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, también los gentiles que habían recibido la palabra de Dios. Por eso cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles la forma ordenada, lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y tuve un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo suspendido por los cuatro puntas, y bajaba del cielo y llegaba hasta mí. Cuando fijé los ojos en él, consideré y vi cuadrúpedes terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y yo dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se repitió 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. En aquel instante llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un hombre, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, el grupo, el liderazgo de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera también que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Aquí está el mensaje que queremos que usted, hermano querido, lo conozca, hermana querida.
es discernir y obedecer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es grande y perfecta. Pero una de las cosas que usted puede notar acá es que había un propósito de parte de Dios. Era que nosotros los gentiles, los que no somos judíos, los que no somos israelitas, los que no somos circuncidados, los que no estamos ahí, pudiéramos conocer a Jesucristo como Salvador personal. Amén, hermanos. Si este evento no hubiera sucedido, ninguno de ustedes y de mí podría reconocerse hijo de Dios y salvado por la gracia y la misericordia de Dios. Dios tenía que hablarle al liderazgo más grande en ese momento, y especialmente al apóstol Pedro, que estaba liderando, porque después comienza a liderar el apóstol Pablo. Pero el liderazgo del apóstol Pedro es tan grande que su unción estaba en él, que aún la sombra de él tocaba a los enfermos y sanaban. Había una gracia en él muy especial. Ahora, como había crecido la iglesia no solamente en Jerusalén, sino que había ido a Samaria y estaba también en Jope y en otros pueblos de ahí, de Israel, de Judea, entonces Pedro estaba en una ciudad, en un pueblito llamado Jope, y allí el Señor está trayendo una visión al apóstol Pedro, que antes de comer se subió a una azotea y estaba ahí adorando a Dios, cuando de repente viene una visión a su mente, a su corazón, y percibe que hay un lienzo que baja del cielo, y que en ese lienzo hay animales cuadrúpedos, hay también serpientes, y hay cantidad de otros animales que para los judíos es inmundo comer, porque para ellos comer cerdo es inmundo, como comer de animales que tengan la pezuña abierta, como es los peces sin escama o sin espinas, como es otra cantidad de cosas, reptiles peor. Y viene del cielo esa visión, y viene para decirle, cuando tiene hambre Pedro, y le dice la voz del cielo: Pedro, ¿qué dice? Levántate, mata y come. Oye, cuando él ve que son animales inmundos, él dice: Señor, ¿qué es esto? ¿Sí? Jamás por mi boca ha entrado algo de comer cerdo, de comerme un pescado sin escamas o sin espinas, y de esto o aquello. No puede ser. Pero dice aquí el apóstol, dando testimonio ahora en la iglesia de Jerusalén, la iglesia central, podríamos decir. Él fue llamado y dijo: ¿qué es lo que usted hizo, Pedro? ¿Qué es lo que está haciendo usted de entrar a la casa de gentiles, de pecadores, de personas inmundas? Usted entrar a una casa siendo el gran liderazgo, y vea, siendo un líder, está siendo llamada en atención, porque había un equipo. Usted puede entender que en la iglesia de Jerusalén había un equipo, que aunque Pedro no era el pastor de la iglesia de Jerusalén, era el líder mayor, pero no era el pastor. Y se le reclama, y él dice: pero por segunda vez, otra vez, baja ese lienzo, y viene del cielo, y es tomado de 4 puntas, y yo veo otra vez los animales, y digo nuevamente las palabras: viene del Señor. Pedro, ¿qué? Levántate, mata y come. Y otra vez él reaccionó y dijo: no. Y otra vez viene la tercera vez el lienzo nuevamente, y la voz del cielo: Pedro, ¿cómo es que dice? Levántate, mata y come. Y esto sucedió, dice él, 3 veces. Y hay una voz que 3 veces también del cielo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios cambia las cosas. Tal vez tu idea y tu concepto de ciertas situaciones, aún de personas, tienes que cambiarla, porque si Dios la ha cambiado, tú también debes cambiar en relación a una persona. Hay mucho que tiene que ver este capítulo y estos versículos, porque aquí hay mucho prejuicio. Y amados hermanos, mucho de esto tiene que ver los prejuicios para la integridad que Dios quiere que tengamos. Y el mismo líder máximo, podríamos decir, el apóstol Pedro, él tiene prejuicios, y Dios le dice: lo que Dios limpió, ¿qué?
no lo llames tú común o inmundo. ¿Usted en cuál podría considerar? Uy, no, yo no puedo creer que ese hombre se haya hecho cristiano. Yo no puedo creer que ese hombre que hizo y deshizo, esa mujer que hizo y deshizo, y ahora tengo que decirle, hermana, Dios te bendiga. ¿Cuál bucio? A mí que no me metan en ese paseo. Sigue siendo lo que es, ¿cierto? Y esto ha sido algo tremendo. Aquí tenemos a una persona que ha producido una reacción nacional y es Garavito. ¿Se acuerdan de Garavito? Sí, le pongo así, es como es un garfio, como Garavito. Garavito es un hombre que ha hecho caso de matar a 200 niños y los ha violado durante un tiempo y está en la cárcel. Pero él desde la cárcel dice que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y que es una nueva criatura. Una nueva criatura. Y entonces uno de los comentaristas de televisión, Pirri, estuvo en contra de que pudiera salir ya de la cárcel, porque decía, ese hombre no cambia jamás. Ahora un pastor lo bautizó porque sintió que el Señor le decía que había cambiado su vida. Tremenda situación. Amados hermanos, esto es tremendo. Esto que está acá no es una situación de una charlita. Aquí se reunió harta gente, y gente preparada en la palabra, y gente que conocía que era el apóstol Pedro como líder, pero al mismo este se equivocó. No. Aquí venga y nos habla qué es lo que pasó. Y entonces él explica, ¿cierto? Él explica. Y el Señor le dice, lo que Dios limpia, no lo llames tú común o inmundo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Mientras él veía esto, en otra ciudad, en Cesarea, Dios estaba hablando a un romano, un gentil, un hombre que dice la Biblia, Cornelio, que era un hombre de oración, daba ofrendas a Dios, era temeroso de Dios, y vino un ángel. Y el ángel se le presentó a él a las 3 de la tarde, creo que era una hora que no, pues uno diría, bueno, en las madrugadas que a uno lo asuste un ángel o que lo asuste el diablo puede ser, o en las noches, pero a las 3 de la tarde se le apareció allí a Cornelio y le dijo, Cornelio, tus oraciones en el cielo han sido oídas. Mire, que si son oídas las oraciones en el cielo, y tus limosnas y tus ofrendas han sido recibidas en el cielo. Mire, que los que no dan ofrenda también se dan cuenta, pero los que dan ofrenda allí en el cielo también se da cuenta. A ver, ¿quién ofrenda acá? ¿Quién da diezmo acá? Eso se ve en el cielo. Y un ángel vino a decirle eso a Cornelio, pero le dijo algo: tu actitud de desear buscar a Dios ha llegado al cielo, y Dios te va a responder enviándote uno de los máximos líderes, que es a Pedro. Ve, y él que se encuentra en Jope, en la casa de un tal Simón curtidor llamado apodado Pedro, ve y tráelo a tu casa. Mire todo quién lo está haciendo, hermanos. Eso es cosas de Dios. Esto no es un plan, está hablando un ángel, hay una visión y todo. Amados hermanos, y aquí uno puede notar cómo va la voluntad de Dios. ¿Usted discierne la voluntad de Dios para su vida? ¿Usted conoce lo que Dios desea que usted haga? La siguiente pregunta: ¿usted obedece a esa voluntad divina? Vamos a notar 7 aspectos importantes de conocer la voluntad de Dios. Entendamos primero que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso fue lo que dijo Jesús. Esto tiene que colocarlo usted como frase. Jesús vino a dar ejemplo, y él dijo en algún momento a sus discípulos y a la gente que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahora, ¿cuántos son hijos de Dios acá? ¿Sí? Gloria a Dios. A ver, ahorita viene la evaluación. A ver, porque dice que si el Hijo no hace nada, sino lo que ve hacer, ¿a quién? Al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase ¿qué? ¿Usted hace la voluntad de Dios? ¿O usted hace lo que a usted considera que es voluntad de Dios? Y usted hace según su razonamiento, o lo hace según sus supuestos que tiene desde niño,
y eso es lo que responde usted. Cuidado, hermanos, estamos en un filo peligrosísimo, muy peligroso. Los cristianos que se sientan en iglesias no conocen la voluntad de Dios, pero son religiosos y creen que Dios tiene que bendecirlos. Y te voy a decir, no, Dios no bendice a uno que no está sometido a su gobierno. Así quiera usted llamarse hijo de Dios, y eso no le gusta a algunos, pero así es. Primero, hermanos, Dios siempre está trabajando alrededor nuestro. Téngalo entendido. A los hijos, estoy hablando a los hijos, Dios está trabajando alrededor mío. En Romanos capítulo 8, versículo 28, la palabra dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Vamos a leer esta versión. Y a ver, todos juntos, dice acá, ¿cómo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Demuéstreme cómo amas a Dios. Demuéstremelo. Dime cómo amas a Dios. ¿Cómo amas a Dios? Oras intensamente, ayunas, haces vigilias, estudias la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma de decir que tú amas a Dios si no estás radicalmente metido en la palabra. Por eso el Señor envió a su Espíritu y nos dijo: necesitan utilizar un libro diario que se llama Tiempo con Dios. A ver, ¿cuántos de ustedes lo compran, hermanos? Pocos. ¿Cuántos de ustedes lo estudian? ¿Cuántos de ustedes escriben en él? No hay otra forma. No, hermanos queridos. Si usted puede notar, los apóstoles fueron utilizados porque conocían de memoria el Antiguo Testamento. La iglesia primitiva se fundamentó basados en el Antiguo Testamento. Y para el apóstol Pedro, hay 3 o 4 prédicas del apóstol Pedro, y era alguien que conocía. Y Felipe, que también conocía, y el mártir Esteban conocía, y Pedro y Pablo conocía la palabra. No eran lo que ellos. ¿Usted ha aprendido los versículos de memoria? Hay que aprender la palabra de versículos de memoria. Entonces, amados hermanos, hay que confiar en Dios, que realmente está presente y actúa, y su acción es con propósitos para nuestro bien. Confía en Dios. Confía en Dios. Propósitos para nuestro bien. Él está trabajando alrededor nuestro. La muerte de nuestra pastora, pues Olga, en algún momento nosotros estábamos sorprendidos de este cambio, pero ese era el propósito de Dios. Y Dios comenzó a programar en ella. Aunque ella tuvo temor, ese día jueves, el día viernes iba a ser operada, pero el día jueves vino a orar y yo oré por ella. Pero ella pidió oración por otros y otros y otros. Cuando su hija, que yo estuve el jueves ora en su casa, desde Australia la llama y le dice: mamá, ¿cómo te sientes para entrar a la operación? Le dije: muy calmada y muy tranquila. Lo que antes estaba intranquila entró a estar. Dios sosegó su situación. Y en medio de la operación es que muere ella. Pero ya había un plan de parte de Dios. Dios estaba trabajando en ella y estaba haciendo que ella tomara acciones que quedaran dignificadas en la tierra y bendecidas en el cielo. Gloria a Dios. Y todo lo que es, yo ahorita vengo desde la iglesia del Porvenir. Allá estoy, vengo de allá. Y una de las cosas que puedo entender es que la voluntad de Dios es mover a personas de estos muchachos que fueron fervientes allá. Y hoy está Moisés, que es un muchacho de la iglesia de allá del Porvenir, en Villavicencio. Ayer también. Y yo sentí decirle a Richard: váyase, aunque él le incomodó, le lléveselo al muchacho. Yo quiero que él ministre. Amados hermanos,
Tenemos que volvernos a Jesucristo como y la imagen más grande. Ahora, para entrar en la voluntad de Dios necesitamos ser moldeables. Coloque esa palabra, hermanos, porque usted no puede ser un hijo verdadero de Dios si no es moldeable. ¿Será que el hierro es moldeable? Será moldeable cuando entra al fuego, ¿cierto? Pero ¿qué será? ¿La plastilina será moldeable? La plastilina es moldeable. ¿El barro es moldeable? El barro es moldeable. Y una de las características, porque esta enseñanza viene de un libro que hace 20 años se estudió en esta iglesia, que es Cómo conocer la voluntad de Dios, que produjo un efecto tremendo. De ahí quedé yo con unas vivencias en mi vida muy importantes. Dice esto, que Dios trabaja alrededor mío, ¿sí?, como hijo, y tengo que saber cómo está trabajando Él. Pero que lo más importante es que usted esté en las manos de Dios. A ver, levanten ahí, pongan las manos así, como yo debo estar, póngalas así. Yo debo estar, ¿qué? En las manos de Dios, y debo ser, y mueva las manos, debo ser moldeable, porque Él lo hace a la hechura de su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Usted como vino, así no debe terminar, porque usted es un producto que necesita proceso. Proceso en sus emociones, proceso en tus pensamientos, proceso en tu voluntad. Tú necesitas que tu alma sea de aquí en adelante manifestada por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, que sea usted ese barro en las manos del alfarero. Segundo, Dios busca una relación de amor continua con usted, que sea real y personal. Antes de que usted tenga que hacer algo por Dios, usted debe entender, Dios está trabajando, ¿qué?, a mi alrededor, pero Dios desea que yo tenga una relación de amor real y personal con Él. Eso es lo que le interesa. A Dios le interesa más eso. En la medida en que seguimos a Jesús un día a la vez, Él nos guiará según su voluntad. Si soy el amigo de alguien, intuitivamente percibo lo que Él quiere. Claro, si usted tiene amigos o amigas, y los amigos nos hablamos cosas, ¿cierto? Nos hablamos cosas de la casa, del trabajo, y sabemos cómo es la persona. Y esto debe ser, y Jesús lo dijo, si somos amigos de Él, vas a conocer a Dios. Miremos y pongamos en la pantalla Juan capítulo 8, versículo 47. Este es un versículo supremamente importante para nosotros, porque yo no puedo entender. Y aquí hoy nos vamos a reunir en un grupo de la iglesia a las 5:30, y ese equipo tiene que conocer la voluntad de Dios. No es que el pastor dijo, no, lo que Dios dijo. ¿Y qué dice este versículo? El que es de Dios, a ver todos, a ver qué, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Eso lo dijo Jesús. No lo dijo un cualquiera, no lo dijo un cualquiera Pedro, un cualquiera Pablo. Lo dice Jesús. Son los que oímos a Dios, somos sus amigos, somos sus hijos. Entonces el primer paso para andar con Dios no es actuar, sino pararse y oír, asegurarse de que la relación está bien. ¿Está bien la relación con Dios? ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con Jesucristo? ¿Cómo estás con Dari, papito lindo? Es tu padre. Aquí vino una hermana para preguntarme eso hace muchos años, y me dijo, ¿y cómo está tu relación con Dari? Y ella pues venía de Estados Unidos y yo no entendía qué es Dari. Y Dari, ¿qué significa papito? Entonces le dije, con papito, Dari, ¿cómo? Y yo entendí que ella me estaba diciendo que mi relación con el Padre de los cielos no era tan fortalecida ni tan fuerte, porque yo vivía más en la visión de Jesucristo como Salvador, líder y ejemplo y testimonio para mi vida, pero no en papito Dios, proveedor, sustentador y padre que cuida a sus hijos. Entonces yo era haga que haga y trabaje que trabaje, cuando realmente mi Padre de los cielos me dijo, no trabaje tanto, no se mate, déjese que yo le voy a ayudar. Y gloria a Dios que he estado viendo cómo Dios me ha ayudado. Ahora sigo trabajando porque Él me ha colocado a trabajar, pero lo más importante es que yo tengo un Padre en el cielo que provee para mí. Para usted también, ¿lo crees, hermano querido? Entonces en Juan capítulo 8 versículo 40, que el que es de Dios escucha a Dios. A ver, Juan 11:41, ¿qué nos dice este versículo?
Dios busca una relación de amor continua con Dios. Entonces dice acá, entonces quitaron la piedra. No, Juan 11. Aquí está mal ubicado dentro de lo que tengo acá. Él dice acá que en este caso el destino de la vida espiritual, si estoy unido a Jesucristo, yo oigo a Dios por la mera devoción de oírle a Dios. Ahora, lo que no se deja oír es que estoy ocupado con otras cosas. Porque usted no oye la voz de Dios, porque usted se siente ocupado. Usted es muy grande, qué respeto, mi señor, mi señora, qué respeto. Usted está totalmente ocupado y no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Por favor, mándeme por Facebook, mándeme por otra parte, por WhatsApp. Yo no tengo tiempo. Hermanos, esa es la desgracia del cristiano actual. Usted está ocupado trabajando, estudiando, cuidando su casa, y la otra no tiene tiempo. ¿Para quién? Para Dios no tiene tiempo. Ese es su pecado. Es un hijo debilitado. Un hijo que no oye la voz de su padre es un hijo debilitado, hermano, hermana querida. Está dedicada a ciertas cosas. Y tiene que haber disciplina en el manejo del tiempo. Hay tiempo, sí lo hay, pero usted no lo quiere dar para Dios. Usted lo quiere dar para sus negocios, lo quiere dar para su trabajo, lo quiere dar para su casa, lo quiere dar para sus diversiones, lo quiere dar para infinidad. Y eso es, amados hermanos, ser amado por Dios es la más elevada relación y la más completa. Ser amado por Dios. Yo me siento amado por Dios. Percibo su cuidado, percibo que Él me habla. Incluso ayer tuve algo muy especial. Mi esposa se demoró un poquito nada más, pero se demoró. Yo dije, caray, ¿yo qué hago más en la casa, en la otra? Y bueno, ya no hay niños que cuidar, bueno, los nietos van a llegar. Sí, gloria a Dios. Pero ¿qué hago aquí yo un sábado activo? Entonces dije, no, me voy, y por lo general voy ahí a Salitre Plaza y doy vueltas, muchas veces los doy. Conozco el comercio de Salitre Plaza, algunos negocios se han cerrado y digo, Dios, este centro comercial se está pagando, Dios, pero hay como el esfuerzo de arreglarlo y tal, y pido a Dios porque ese centro comercial no se acabe, ¿sí? Pero dije, Señor, no, yo me voy al parque, también voy, y me fui a caminar y a orar, y caminando oraba, caminando oraba. Y dije, aquí. Y parte de ello, ¿sabe qué fue? Señor, que cuando llegue a casa y esté mi esposa, yo la bendigo. Sí, pero llegué y ella no había llegado. Y entonces dije, Dios, ayúdame, Señor, porque eso le da molestias a los hombres. Mire, Julito, cuando usted recién en casa, una de las cosas que le va a hacer de pronto dolorosa es que su merced llegó a la casa, o su merced, Juan Carlito llegó y su mujer no ha llegado, y usted pasa una hora y tiene hambre y no ha llegado, y usted quiere no sé qué cositas hacer, pero no ha llegado. Y eso a uno como que se le ve, entra, ¿sí? Y Dios me dijo, apacíguate, Carlitos, sí, apacíguate, simplemente salúdalo. Y así hice, ¿cierto? Ok. Hay una voz que viene del cielo y que fue para Jesucristo, pero es para todos los hijos. Miremos por ejemplo en Mateo 3:17. Espero que sí esté o en Mateo 2:12-18. Estas 3 veces el cielo habló de Jesús algo muy hermoso y dijo, tú eres mi hijo amado y estoy muy complacido contigo. Esa palabra en Mateo 3:17 o Mateo 12:18 no es para Jesús solamente, es para usted y para mí. Usted puede recibir del cielo y por el Espíritu Santo venir a decir, tú eres mi hija amada en la cual tengo complacencia. ¿No le parece hermoso? Es hermoso. Y ayer yo caminando sentí eso. El Señor me dijo, tú eres mi hijo amado. Y voy a ese parque porque ahora hay luz en los parques. Pero cuando yo llegué se apagaron las luces del parque y yo comencé a caminar, no importa en la oscuridad. Después llegaron nuevamente, pero yo por lo que percibí es, tú eres mi hijo amado. Mira, es la frase más hermosa. Tal vez mi papá no me habló mucho así, tú eres muy precioso, hijito. Yo tampoco lo hice mucho con Juan Carlitos, perdóneme, papito, ¿sí?
pero tú eres un hijo amado en el cual tengo complacencia. Sí, mi hija amada. Pero más del cielo, que papito Dios, el del cielo, usted pueda percibir, estoy diciendo, tú eres mi hijo amado. Algo maravilloso, ¿cierto? Entonces, en el segundo punto estamos diciendo que lo más importante es que tengas una relación que real y personal de amor con Dios antes de hacer cualquier cosa. Que el primer punto, que Dios está ¿qué? Trabajando alrededor nuestro, a los hijos amados. Tercer punto, Dios lo invita a unirse a su obra. Dios lo invita a ser partícipe del trabajo. Dios revela aquello que está haciendo y lo que pretende hacer. La revelación pasa a ser una invitación para que nos juntemos a Él. La invitación requiere cambios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro comportamiento para ser útiles. Para conocer y hacer la voluntad de Dios necesitamos morir a nosotros mismos diariamente y negar nuestro yo a tener una vida centrada en Dios. ¿Sí? Es necesario morir, hermanos. Y por eso Pablo y Jesús también lo dijo: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive ¿quién? Cristo a mí. Para muchos religiosos evangélicos, católicos de la cristiandad, le incomodan los hijos espirituales que dicen: yo espero la voluntad de Dios. Es que Dios me dijo, ay, que Dios le dijo, si Dios me dijo que me fuera para ayudar a esta persona necesitada, que Dios me dijo que fuera allí a esa iglesia y bendijera, que Dios me dijo. Mire, hermanos, le doy gracias al Señor por 2 o 3 personas que cuando hubo la crisis del pastor Edgar Zamudio con su esposa de decir: me voy de la iglesia y me voy ya, eso fue para mí un alivio. Porque yo decía: ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago en Villavicencio? ¿Yo qué hago? Porque, Señor, pero estaban cerca de mí 3 personas muy lindas para mí. Luis Ernesto Rendó con su esposa Lene, bendito sea, porque entendieron que se iban a unir a la obra de Villavicencio y cada 15 días van allá. Richard y Esperanza, que dijeron: y ahora están en Villavicencio, aquí estamos. Luis Alejandro y Yadira. Y entonces yo no me sentí solo, no me sentí defraudado, sino al contrario, dije: Dios, apareja las cosas, porque tú hablas a tus hijos. Y yo no les hablé, solamente ellos vinieron. Aún les digo esto: cuando estaba muriendo mi hermana Olga, la pastora, que era el viernes, ya el sábado estábamos ahí. Pastor me dijo: Pastor Jesús, yo no sé qué va a hacer usted con la iglesia del Porvenir. Ahí está, pastor, mire a ver qué hace. Mañana quién predica, mañana quién dirige. Oh, Dios. Y estaba ahí, pero había una persona cerca, ¿sí? María Edi, y dijo: yo tomo ese lugar, pastor, si usted me permite. Y hoy está predicando allá María Edi Ramírez. Gloria a Dios, gloria al Señor. Porque hay gente que entiende la voz de Dios, que entiende que se puede unir a su obra, que está dispuesta al sacrificio. Mire, este escrito que tengo acá dice que Él hará, Dios, con alguno de nosotros en 6 meses, con un pueblo consagrado, que con nosotros en 60 años. Lo importante es conocer la voluntad de Dios. Por eso hoy he invitado a un equipo de la iglesia para que conozcamos la voluntad de Dios. Cuarto punto: Dios habla a través del Espíritu Santo, por medio de la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia, con el fin de revelarse a sí mismo, sus propósitos y su manera de actuar. Entonces Dios habla, y Dios habla para ser entendido, hermanos queridos, y Dios habla para ser obedecido. Algunos dicen que simplemente uno por el Espíritu Santo habla en lenguas, pero que no son ni conocidas. Entonces, si no son interpretadas y no son definidas como voluntad de Dios, no sirve con tanto valor como si lo que usted oye, ¿qué tiene que hacer? Amén, hermanos. Entonces Dios habla a través del Espíritu Santo, y Dios habla a través de las circunstancias. Ese es el libro que hace 20 años lo teníamos acá.
Y sí que he visto cómo Dios habla en las circunstancias. Esas son las tuyas. Por ejemplo, tú tienes una situación, un problema. Tienes un problema de no tener trabajo, ¿sí? Entonces debes de orar, debes de suplicar, debes de pedir a Dios: Señor, envía, Señor amado, oriéntame, dime, Señora, ¿qué es? Pero usted tiene que abrir los ojos cómo están cambiando las cosas. Y el Espíritu te puede guiar de pronto a un periódico, a uno que hay una persona que te manda a decir algo. Algo puede suceder. Y yo lo percibí. Aún no había leído ese libro, pero yo recuerdo que en mis primeros trabajos percibí a Dios. No me olvido del cementerio La Inmaculada, Aparca Cementerio La Inmaculada, que estaba trabajando. Y antes de casarme, era una vivencia que yo quería experimentar, porque iba a ser auditor. Entonces metí mi hoja de vida. Tenía el segundo semestre de la universidad y no me respondían. Pero el Espíritu me dijo: llame y reclame su hoja de vida. Y yo lo hice así. Y llamé a la secretaria: señorita, yo creo usted no ha visto mi hoja de vida, posiblemente la tiene de las últimas, hágame el favor y mírela, porque Dios me ha dicho que ese es el lugar mío. Y yo así con autoridad. Y a los 8 días ahí estuve trabajando. Y a los 15 días me aumentaron el sueldo. Y a los 2 meses me aumentaron otra vez el sueldo. Ah, que Dios no habla. Que claro que sí habla, hermanos, para que usted entienda. Amén, hermanos. Entonces Dios habla por las circunstancias, Dios habla por su palabra. Dios habla ¿cómo fue lo que vio Pedro? ¿Cómo fue que Dios habló? ¿En una qué? En una visión. Y Dios le habló a Cornelio por medio de ¿quién? De un ángel. Y Dios le habla por pastores, y Dios le habla por consejeros. Dios sí quiere hablar, amados hermanos. Entonces debemos de entender esto. La mayoría de los creyentes no oyen a Dios día a día, y tampoco en su tiempo devocional. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a oír la voz de Dios. Simplemente leer por leer. Eso no es leer la Biblia con entendimiento, sino de ¿qué me quieres decir, Dios, en el día de hoy? ¿Por qué me estás hablando así? Hágale preguntas a Dios, pregúntale, y Él te va a responder, y Él te va a decir. En estos días el Señor, de este ayuno, por eso tenemos que volver a hacer ayuno. En el ayuno murió la pastora Olga, pero en el ayuno salieron 5 o 6 parejas jovencitas para querer ser pastores de la iglesia Comunidad Cristiana Nazarena. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y de eso Dios me dijo: tienes que trabajar en ellos. Por eso la urgencia para mí con Moisés, porque cuando yo percibí y dije: pero esto está quedándose quieto, y Dios me dijo: dile, que vaya este jovencito. Entonces el martes, miércoles le escribí, le dije: oye, ¿qué tienes que hacer? No tengo nada que hacer, pastor, ¿qué dispone? Oye, que quiero que vayas a Villavicencio y que vaya con Richard y tal cosa. Pastor, si usted lo dice, yo voy. Y entonces se fue. ¿Sí? Gloria a Dios. Y es que es así, o si no la iglesia, no hay movimientos, hermanos queridos. Dios está actuando, Dios está manifestando. Observe, hermanos queridos, las situaciones y vas a ver los cambios. Ponga discernimiento, haga notas cuando Dios le escribe, cuando Dios le dice cosas. Antier me llenó de emoción Juan Carlos Soto, porque me llamó emocionado y me dijo: pastor, ese era el día, pues ese es un hombre histórico, él sabe de todas las fechas de esta iglesia, y el día y la hora y cómo estaba yo vestido. Entonces: pastor, le doy gracias a Dios porque cumplí 21 años de haber conocido a Cristo. Usted ese domingo predicó del Salmo 40, y ese día yo estaba un poco drogado, estaba un poco borracho, pero usted me tocó con el mensaje, y usted venía de los Estados Unidos. Así, yo no sabía nada de eso, y él sí lo sabe. Y él decía: gracias a usted, pastor. Digo: bueno, gloria a Dios, que oyó la voz de Dios y ahora es pastor. Gloria al Señor. Antes era un loco, ahora es un loco para Cristo. Gloria a Dios. Quinto punto importantísimo: la invitación de Dios para que se una a Él en su trabajo. Siempre, y esto colóquelo como algo real, siempre conduce a una crisis de fe que requiere confianza y acción. Crisis de fe. Dios te invita a una tarea. La tarea es de un nivel grandísimo, y usted dice: imposible, no, yo no puedo hacerla. Eso produce crisis. Esa crisis usted tiene que saberla enfrentar. Si Dios tiene una tarea grande para nosotros,
Él necesita desarrollar un gran carácter para igualarnos al tamaño de esa tarea. Y ahí vienen las pruebas, ahí vienen los momentos duros. Y cuando usted quiso servir a Dios, y aquí hubo un hombre que dijo: yo quiero servir a Dios, pero me asusta si me quedo sin empleo. Pero ya lo había dicho que iba a servir a Dios y se quedó sin empleo. Y entró en una crisis muy grande, porque él no entendía cómo Dios podía ayudarle en su casa a pagar el arriendo, pagarlo la comida y lo otro. Y en vez de depender de Dios y orar más, comenzó a tener críticas con Dios. Lo llevó a una gran crisis, pero fue por falta de fe. No confió en Dios, no entendió que Dios iba a proveer. La Biblia, y hay libros escritos de gente, de hombres de fe que creen en Dios. A Jorge Müller, que lo he hablado acá muchas veces, un hombre de fe, un hombre ya de 70 años que comenzó a servir a Dios y no le dieron en ninguna iglesia oportunidad de ser pastor por ser 70 años. Entonces él dijo: yo voy a servir a los necesitados, voy a servir a los niños, voy a hacer un orfanato. Y lo hizo, pero no tenía plata, no tenía condiciones. Y él comenzó a hacer el orfanato, pero un hombre de oración, oraba 4 horas al día. Oiga, 4 horas al día orando. Y en medio de eso Dios comenzó a manifestarse en Inglaterra, y allá comenzaron a llegarle a él comidas, alimentos y todo. Y ya no hizo un solo orfanato, comenzó a hacer varios. Y aún en crisis que él tenía y los muchachos veían, él momento a otro les dijo en un desayuno que no llegaba, no había nada. Le digo: hágame el favor, cada uno pone su plato, ¿sí? Pongan su plato ahí en el comedor, porque el desayuno lo está preparando Dios. No se preocupen, el desayuno va a llegar. Y nada que llegaba, ya ahí ya media hora no llegaba. No se preocupen, el desayuno ya va a llegar. Y Dios estaba trabajando a favor de ese lugar. Y entonces hubo un problema con un carro lechero, como a 2 o 3 cuadras, y el carro se dañó y no podían transportar la leche. Y preguntaron: ¿a quién le regalamos esta leche? Y alguien dijo: allá hay un señor que tiene un orfanato, que tiene unos niños y otros. Y la llevó y desayunaron y hubo otras cosas. Gloria a Dios. Pero es que a usted no le gusta vivir de milagros. Es que es eso, ¿sí? Por ejemplo, si yo ando enfermo o tengo una enfermedad y voy primero al médico y no voy a Dios, ¿hay mucha fe? No, no hay mucha fe. Yo me resisto a ir al médico porque creo en la sanidad divina. Creo rotundamente en la sanidad divina. Ahora me entró un orzuelo, por eso tengo gafas ahorita, un orzuelo por ahí. Y entonces mi hijo menor me dijo: papá, mire, eso le pasó a un amigo mío, mire, y está pichado por todos los ojos. Y que no le vaya a pasar a usted, papá. Eso le dije: no sé. Si el Señor quiere que me apiche, pues me apicho, pero que Dios me sana, que me sane. Yo recuerdo que aquí tuve un chichón grandísimo durante un tiempo, y los hermanos: que vaya, que mire, que lo otro, que lo observen tal y lo otro. Y yo: Señor, ¿qué es lo que es, Señor? ¿Qué es lo que es, Señor? Y estuve en un tiempo de ayuno, y en algún momento estuve en el baño y hice esto. Eso fue orientación del Señor. Salchichón. Me salió en una materia y ¡pum! Cogió todo ese el espejo, y salió el chichón. Y no era más sino grasita ahí ordinaria, ¿sí? No más. La hermana Leiner me vio por aquí algo y me dijo: pastor, téngase ahí que le está saliendo. Y alguna hermana después, como algo del espíritu, me dijo: mire, pastor, simplemente con la saliva y babas, ¡pum! Y gloria a Dios, las babas me quitaron el cosito. Claro, uno ya mayorcito le van saliendo a uno cositas, ¿cierto? Amados hermanos, tenga esto en cuenta. Es crítico. Las crisis de fe es importante que usted las tenga, porque ¿dónde va a haber un milagro de Dios? Y pruebas hay. Esa prueba de que nosotros nos íbamos a quedar en Roma por perderse nuestros pasaportes, yo se las he comentado. Eso fue tremendo. Quedó visible para todos los 40 que estaban en el grupo. Se despidieron de nosotros.
nos dijeron, lo sentimos mucho. El Señor me dijo, caray, el que manejaba esto, mire, vaya usted ahí a la Cancillería, o bueno, ahí en Roma, que le dan otra, pero ya usted tendrá que pagar todo esto, ya es cuestión de usted, yo me libro de esto, qué pena con usted. Y después digo, pero hay una cosa, pues pase con su cédula colombiana a ver qué pasa. Y yo le dije, Señor, que lo confundan con un español. Y gracias a Dios a los españoles. Y entonces la pasé y digo, Señor, siga. La vio como que decía España, yo no sé qué. Seguí con mi esposa y nosotros llorábamos allá. Gracias, Señor, no nos dejó en Roma. Ay, gracias. Y después nos aparecieron los pasaportes. Eso es, pero a usted no le gusta. Entonces, ¿qué le gusta? Hacer las cosas a mi manera, hacer con mis manos, producir para que diga, yo soy, es que he hecho plata con mi propia fuerza. No, hermanito, todo lo que yo tengo es gracia divina, aleluya. Todo lo que el Señor me ha bendecido económicamente es de su gracia. Todo lo que está sucediendo en mi cuerpo físico es gracia divina. Todo lo que suceda, ¿le cree o no le cree, hermanos? Denle ese aplauso al Señor. Sexto, usted tiene que hacer ajustes en su vida para unirse a Dios en lo que Él está haciendo. Hacer ajustes en su vida, ¿sí? Hay que hacer ajustes en su vida para unirse a su obra. ¿Qué significa? Que hay que cambiar cosas. Es que nosotros queremos que Dios actúe sin que usted tome acción. No, hermanos queridos, responda. Servimos al Rey de Reyes. Nosotros necesitamos amoldarnos a Él, no preguntarle porque Él no se amolda a nosotros, ¿sí? No, usted tiene que amoldarse a su líder, a su jefe. O usted va a la empresa y usted dice, no, yo quiero a esto, yo quiero a aquello. No, el jefe le dice, váyase, lárguese, aquí hay orden. A ver, los que trabajan en colegios, o que usted le dice, no, es que yo voy a venir de aquí en adelante, cierta hermana Leiner. No, usted tiene que venir a tales horas. ¿Y dónde viene? Si usted vive en la Conchinchina, véngase desde la Conchinchina y llega a las 6:30 al colegio. Punto, no más. Y gracias, así no sirve. Así es con Dios. El que tiene que amoldarse es usted, no Dios. ¿Me puede entender, hermanos? Qué arrogancia la suya o la mía de que cree que Dios tiene que amoldarse a su capricho, a su idea, a su concepto. Se queda así y se queda sin nada. La mayor tarea de Dios es amoldar a su pueblo conforme a su imagen. A veces esto toma tiempo porque tardamos en llegar a la forma exacta de la que Dios quiere que te quede. ¿Sabe que Dios se demora? Y no es que se demora a Dios, es usted el que hace demorar a Dios. ¿Quién hizo demorar tanto a Dios en la Biblia? Moisés. ¿Cuánto duró en el desierto? 40 años inútiles, porque él creía que tenía que liberar al pueblo a través de la violencia, a través de la fuerza. Y Dios lo mandó al desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Y cuando se están terminando, Dios se le aparece por una zarza y le habla. Ahora ya está confundido Moisés. Dice, yo no, manda a otro, Señor. Yo no sé ni hablar. Yo soy tartamudo. No, manda a otro. Y el Señor le dijo, no, es usted y punto. Se va. Y le dijo, ¿qué tienes en tus manos? Una vara. Y comenzó a mostrarle el poder de Dios. Y con una vara, ¿qué lo que hizo, cierto? Con esa puso en el mar rojo y lo abrió. Con eso colocaba y se convertía en serpientes y hacía cosas, y con esa daba órdenes, y en esa era la forma como Dios quería. Necesitamos ser más sensibles a lo sobrenatural, a las posibilidades de Dios, ser más sensibles. Esas son las iglesias que Dios está utilizando, o hermanos que Dios está utilizando, ¿sí? Entonces, amados hermanos, tenemos que hacer ajustes para unirnos a su obra. Es imposible experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros sin ser parte del cuerpo de Cristo, de una iglesia local. Yo lo he entendido a la luz de la Biblia, del tiempo que he tenido, que el reino de Dios se manifiesta en la tierra en las iglesias locales, ¿sí? Las iglesias locales. El reino de Dios está establecido en las iglesias locales. Y en el reino de Dios hay justicia, paz y gozo. Y en el reino de Dios hay santidad. En el reino de Dios hay amor.
En el reino de Dios hay servicio, en el reino de Dios hay sacrificio por otros. Y comenzamos a entender, ayudarnos los unos a los otros. Así que usted no puede hacer algo sin estar unido a la iglesia. No dejemos de preocuparnos, no dejemos que preocupaciones secundarias nos alejen de los propósitos principales de Dios. ¿Sí? El Señor dijo: buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué no ha venido a usted ese además? Porque usted tiene miedo, porque usted, aunque hace cosas, no le cree. ¿Sí? Porque no hay un gozo en que hace las cosas y usted está nervioso, miedoso. No, usted sírvale a Dios y Dios va a compensar de una forma sobrenatural como a Él le plazca. No se es igual a todos. Yo quería ser comparado con el doctor Cho de la iglesia de allá de Corea, que tenía 1 millón de miembros. De ese pastor, si yo quiero serlo. Sí, pero no, Dios no quería así. O me quise comparar a Luis Palau, o me quise comparar a César Castellanos, me quise comparar a Eduardo. No, Dios quiso y quiere trabajar conmigo de otra forma diferente, y mis recursos llegan de forma diferente a lo que ellos tienen. Dios es un prisma, ¿cierto? Y como a Él le plazca, bendito sea Dios, amén, hermanos queridos, muy especial. Y Él te va a bendecir, porque Él al buey que trilla en su campo, Dios lo bendice. ¿Sí? Dios bendice. Cualquiera que aquí tenga esto de un propósito de Dios. Ahora, Dios es un Dios misionero. Él siempre envía personas, como a su propio Hijo, al Espíritu Santo, lo ha enviado a la tierra para cumplir su misión. Uno de los mayores ajustes que necesitamos hacer es descubrir la misión que Dios tiene para nosotros, nuestro llamado, nuestra vocación, y entregarlo a ello con alegría y dedicación. No es de más de que Dios haya querido que esta iglesia sea una iglesia misionera, y a pesar de ser una iglesia pequeña, sigue siendo una iglesia multiplicadora. Eso es cuestión divina. Yo ya no quiero pelear. Yo peleé mucho con Dios, pero le dije: pero Dios, pero primero por acá, ¿por qué no primero? Sí, me sacas al que diezmaba, me sacas al me sacas al otro. ¿Qué le pasa a Dios? Y mire, con esas sillas y todo esto vacío. Pero Dios es el Señor de su obra, amén, hermanos. Y Él se complace en ello. Séptimo, último, usted llega a conocer a Dios por medio de la experiencia que tiene cuando le obedece. ¿Sí? Cuando usted realiza la obra que Dios le ha colocado, usted va a tener una experiencia. Por eso la experiencia de un pastor a la otra es diferente, pero siempre concuerda de que Dios ha provisto, o Dios ha bendecido, o Dios ha respondido, o la de un líder. Pero usted experimente a Dios, tenga experiencias con Dios, y usted puede hablar de lo que Dios ha hecho. O me han oído usted hablar de los trabajos que tuve, de la forma como Dios me bendijo en la empresa FICE, que ahora la tienen mis hijos. Crisis habían a veces, pero oración también había, quebrantamiento había, y la gloria de Dios se manifestaba. Hermanos, así es. Yo viví en crisis con un edificio acá, 7 años ahí. Me hicieron denuncias, me hicieron de todo. Pero el quebrantamiento, cuando comenzó a ser dado con toda, Dios comenzó a abrir una perspectiva, y ahora ya es una realidad. Así es. Estos días al pastor Clayman Guerra le decía: pastor, desde aquí en adelante, ese segundo semestre, no hay ayuda económica para usted de parte de la iglesia de Modelia. Sirva a Dios, confía en Dios, crea en Dios. No sé qué va a pasar con él, porque entendí que ya era el tiempo no dar más, sino que él viera una dependencia más a Dios, y que Dios va a proveer, y Dios lo hace, hermanos queridos. Por eso es que cuando, por ejemplo, porque a mí me gustaría, claro, que es que este pastor ya es muy grande, el pastor Adalberto Herrera, que él viniera acá. 8 años en crisis, teniendo a sus hijos metidos en una pieza donde cuando llovía en una cama y llovía en la otra, y era mejor estar afuera que estar adentro. Él lo dice así. Eso es el testimonio que él da. Pero a los 8 años de estar quebrantado y su esposa estar quebrantado, vino la gloria de Dios. Ahora él es rico,
anda en Audis y carros finísimos y sus hijos y todo. Y fue Dios, Dios compensó y lo quiso hacer a él con él, así, gloria a Dios. Nosotros, nuestros hijos que conocen a los hijos de Adalberto, nosotros íbamos a ayudarlos, pero la gloria de Dios cayó. ¿Y usted ha oído a ese pastor? ¿Sabe cómo hace? Él tiene la experiencia de que cuando él oraba y no había necesidad, Dios en la avenida Paso Ancho, que es una avenida amplia, es cerca a un centro comercial importante, a las Quintas de San Simón, ahí que es un estrato grande, gente que se paraba y decía, frenaba y decía, yo no sé, Dios me está diciendo que venga y yo deje esto, y te entregaba dineros, golpeaba en la puerta y entregaba dineros. ¿Por qué? Porque Dios quiere congraciarse con el que quiere congraciarse. Amén, hermanos. Confía, experimente a Dios. Esa experiencia lo va a llevar entonces a una victoria. Siempre que Dios nos revela una nueva verdad, necesitamos ponerla en práctica. Si no, nos engañamos pensando que entendemos aquello cuando realmente no la experimentamos. Oír a Dios y no obedecerle nos endurece. Esa frase, colóquela, hermanito, póngala ahí. Oír a Dios y no obedecerle nos endurece. Sí, nos endurece. Es mejor que usted peque, podríamos decir, por crédulo que no por incrédulo. ¿Sí? Y cuando usted algo entiende que Dios le esté hablando y no comprenda que es para obedecer, venga, hable con el pastor, con algún líder, y vamos a analizarlo, ¿sí? Y le vamos a ayudar. La vida cristiana es una experiencia personal que no se limita solo a conceptos, a doctrinas, a estudios bíblicos, ni siquiera a momentos lindos de alabanza, a estar en la iglesia. Es a través de nuestra obediencia entramos en la alegría de conocer a Dios y experimentar su voluntad. Discierna y obedezca la voluntad de Dios. 7 puntos importantes. Y lo traigo porque estoy leyendo un libro, pero me acordé del libro que yo estudié. Y lo estudié y lo leí más de 10 veces ese libro. De ahí quedó un afianzamiento de fe en mi vida mayor de esos 20 años para acá. Por ese libro. Ese libro vale la pena volverlo a leer. Se llama Mi experiencia con Dios, cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Dios está trabajando a tu alrededor. Si eres hijo de Dios, está trabajando. ¿Sí? Dios desea tener una relación de amor real y personal contigo. Dios lo llama a su obra, a que participe de ciertas tareas y trabajos. Experimentará una crisis de fe a esos llamados, pero se necesita hacer ajustes para esos llamados. Es indispensable, y usted experimentará la gracia de Dios en la obediencia. Amén, hermanos, pónganse en pie. El apóstol Pedro tuvo que responder a lo que le exigía el liderazgo de la iglesia de Jerusalén por lo que había hecho de estar en la casa de Cornelio, de bautizarlos, de ministrarlos a ellos en esa forma. Pero él dio respuestas. ¿Cómo no puedo hacerlo? ¿Y cómo no podría hacerlo? Si sucedió lo mismo que cuando estábamos nosotros en el aposento alto. Llegó el Espíritu Santo y comenzaron a adorarlo, y comenzaron a hablar en lenguas, y comenzaron a glorificarlo. Y los que habíamos venido de Jope nos sorprendimos de que el Señor no hace acepción de personas. Y aquí estaba diciendo Pedro al liderazgo de la iglesia de Jerusalén: juzguen ustedes, observen cómo es la voluntad de Dios. ¿Qué hizo conmigo?, decía Pedro. Entonces el grupo de liderazgo callaron y glorificaron a Dios, dice ese versículo. De manera que también a nosotros llega el Espíritu Santo. Levante sus manos.